recordando, colegas, de que las preguntas que vamos a ver hoy día siempre tienen que ir a apuntar a una retroalimentación por descubrimiento reflexiva, ¿sí? En la cual, ¿qué acciones podemos decir que el niño reflexione? Y para que reflexione, no olvidemos que tiene que comparar, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos justamente los procesos básicos que ya hemos visto, procesos básicos que justamente se relacionan con los nivel procesos superiores complejos, ¿sí? Y lo más importante para poder realizar, el niño descubre, tiene que comparar, mire, tiene que comparar, inferir, ¿sí? Y esa comparación siempre se requiere dos casos, dos casuísticas, dos problemas. ¿Para qué? Para que desarrolle justamente lo que queremos, el nivel superior complejo, y a la vez también lo que nosotros estamos pidiendo es que el niño descubra, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, vamos a iniciar, ¿sí? Las primeras verbos o acciones básicas que ya hemos visto, ¿sí? Recordando, justamente tenemos aquí los verbos de reconocimiento de un problema, que lo vamos a ver, ¿sí? En la clasificación que en el niño bien puede comparar, identificar semejanzas o diferencias o características comunes, ¿sí? Y luego también relacionar. Relacionar justamente ¿para qué? Para que podamos llegar a que el niño transforme lo que ya conoce con lo desconocido, ¿sí? Y por lo tanto, también al transformar va a llegar a saber cuál es la causa. Y mayormente eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita en las casuísticas, ¿sí? Son causas, consecuencias, y por ende vamos iniciando recordando los procesos didácticos de personal social, colegas, porque si bien es cierto, esas son las casísticas que nos preguntan, ¿sí? Por ejemplo, en la problematización, los procesos didácticos del área de personal social de cualquier competencia siempre va a ser problematización, análisis de información y toma de decisiones. En la problematización, los estudiantes pueden hacer preguntas a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o vivencias de experiencias, ¿sí? Generar interés y explicarlos. Y para terminar, el concepto de problematización es también cuestionar un concepto, ¿sí? Un hecho, analizar también y discutir sus aspectos más complicados. No necesariamente implica hablar de un problema, ¿sí? Porque también puede haber un interés, ¿sí? Luego, el siguiente proceso didáctico de que lo que vamos a ver en las casuísticas, tenemos análisis de información. Es cuando el niño busca información de diferentes fuentes, ¿sí? Para comprender, sea fuente oral, escrita, imágenes, diálogo, o etcétera, ¿sí? Y otra idea un poco que tenemos que resaltar en el análisis de información es que el docente brinda información bibliográfica para que ellos puedan indagar. Miren, cómo el indaga también está, pero mire, la indagación ya se estaría prácticamente en el análisis de información. Miren, este indaga también se relaciona en el área de ciencias, ¿sí? Procesos didácticos en este caso, la competencia indaga. Pero aquí el indaga mayormente es analizar información. Miren, ya nos están dando unas pistas porque hay algunas alternativas donde dice también indagación, ¿sí? Y por último, la toma de decisiones. Los estudiantes deben plantear una respuesta a la problemática, ¿sí? Luego de la reflexión y de acuerdo, y hay un acuerdo entre los estudiantes y una decisión individual que debe tomar. Aquí están los compromisos, ¿sí? Los compromisos personales y grupales ante, ante cómo actuar frente a dicha situación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Entonces, colegas, he querido un poco recordar esos procesos didácticos porque hay preguntas que nos piden de la problematización, ¿sí? Entonces, ahora sí empezamos con la primera casuística, ¿sí? En la primera casuística, colegas, nos dice lo siguiente. Durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comentan preocupados que han notado una gran acumulación de basura, ¿sí? Una gran acumulación de basura. A ver, un ratito. Ya. Y esa acumulación de basura nos dice de que están en las inmediaciones de la institución. Y en este contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente: no esperaba encontrar tanta basura por aquí, profesora. ¿Es que nadie se pone a pensar para qué están los basureros? Y ahí plantea una pregunta, ¿sí? Que el niño está planteando en función al contexto, ¿sí? Tenemos que hacer algo, ¿no, profesora? Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover que los estudiantes organicen su participación
en acciones orientadas al bien común, ¿sí? Entonces, justamente vamos un poco a recordar estas orientaciones, acciones pertinentes, pero también que participen, pero de manera descubriendo, ¿sí? Reflexionando para poder ir y llegar a lo que se quiere, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, colegas, nos plantea las siguientes alternativas, ¿sí? Disculpe. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre las posibles causas del problema observado. Luego, elaborar con ellos una propuesta de acción, ¿ya? Que atiendan a causas identificadas y consideren los recursos disponibles. Finalmente, acompañar la ejecución de la propuesta y la evaluación de los procesos y los resultados, ¿sí? Porque vuelvo a indicar, aquí nos dicen qué acciones son orientadas a bien común, ¿sí? Entonces, puede ser posible respuesta. A ver, pasamos con la B. Solicitar a los estudiantes que se informen sobre problemas vinculados al manejo de residuos sólidos, que se informen, ¿ya? Pedirles que indaguen qué propuestas o acciones se han utilizado. Miren, indaguen. En los títulos mencionamos que el indague mayormente está en esos procesos que vamos encontrando, que justamente estaría prácticamente de repente quizás en búsqueda de información, ¿sí? ¿Sí, correcto? Ahí tenemos algunas acciones, verbos, ya. Que se han utilizado para resolver problemas similares a los que ellos han observado en su localidad. Y finalmente, evaluar con ellos la efectividad de dichas propuestas. Bueno, a ver ustedes qué dicen. Y la letra C, presentar a los estudiantes un árbol de problemas en el que se muestran las causas y consecuencias. ¿Sí? Entonces, causas y consecuencias del problema. Luego, presentarles la solución más adecuada considerando su viabilidad. Y finalmente, al término de la ejecución de la propuesta de la acción, evaluar el desempeño de los estudiantes. Ya, entonces, prácticamente, ¿ustedes qué dicen, colegas? La C, me parece que la C ya es una retroalimentación, no por descubrimiento. Ya le está dando quizás las pautas, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? Disculpe. Entonces, vamos viendo, colegas, entonces, ¿cuál consideran ustedes que puede ser las alternativas de repente en el chat? Ah, ya, la Miss Missy ya me indicó. Ok, gracias, Miss. La Miss Missy nos dice ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Ya, ok, gracias. Vamos un poco también ir descubriendo, ¿ya? Descubriendo un poco cuáles serían esas acciones más pertinentes en función al contexto, ¿sí? Orientadas al bien común, ¿sí? Un poco recordando la teoría, la Miss Rosa nos dice la B, ¿ya? Ok, ya, gracias. Ya, vamos a ver, vamos a ir contrastando, ya. Entonces, ya, bueno, ya hemos recordado los procesos didácticos, ¿sí? Que vamos a ir viendo que quizás lo vamos a ver un poco con mayor énfasis en la segunda pregunta. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, un poco vamos recordando la competencia, ¿sí? No olvidemos, orientación de bien común es la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien común, ¿sí? Y justamente esta competencia nos da a las capacidades que se movilizan, ¿sí? Interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, modifica con conflictos de manera constructiva, ¿sí? Delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. ¿Sí? Si se dan cuenta, colegas, la capacidad que mayor se enfatiza es la última. Participa en acciones que promueven el bienestar común. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la capacidad? Es que propongan y gestionen iniciativamente vinculadas con los intereses comunes y con la promoción y la defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática, ¿sí? Entonces, nuevamente, propone y gestione, ¿ya? Ya está ahí al momento de participar. Y si lo vamos viendo al estándar, en el estándar nos dice propone, ¿sí? Si lo vemos en la tercera columna, propone y realiza acciones colectivas orientadas al bienestar común. Y si nos vamos al desempeño de cuarto grado, vendría a ser
propone y participa en actividades colectivas orientadas al bien común y reconoce que existe opiniones distintas a las suyas. O sea, nos dan algunas pautas, algunas ideas, ¿sí? Pero la competencia se moviliza a las 4 capacidades, ¿sí? Pero donde nos da énfasis es en la última, ¿sí? Ya prácticamente podemos decir que es la última etapa donde ya estaría dando si lo relacionamos con los procesos didácticos, colegas, la primera es la problematización, la segunda es búsqueda de información y la última es toma de acuerdo. Entonces, prácticamente ya sería en la toma de acuerdos, ¿sí? La toma de acuerdos porque ya está en el último proceso, ¿sí? O sea, ya sería justamente encontrar la respuesta y también ahí van a asumir algunos compromisos. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, vamos un poquito a la parte, ya hemos visto la teoría, y ahora sí nos vamos a las alternativas, ¿sí? Entonces, de acuerdo con las dos, vamos por la C. La C automáticamente está descartada, colegas, porque presenta a los estudiantes un árbol de problemas en el que se muestran las causas y consecuencias. Ya estuvimos, o sea, presento rápidamente, son alumnos prácticamente de cuarto, y estaría llevando la respuesta, no razonaría, no descubriría, le doy ya todo fácil. Entonces, prácticamente la C ya de arranque, la C queda descartado. Entonces, está entre la A y la B, como ustedes dijeron. Vamos viendo a ver la B. Solicitar a los estudiantes que se informen sobre problemas vinculados al manejo de residuos. Luego pedirles que indaguen. Ya, pedirles que indaguen. Y no olvidemos que el indague está ya en el segundo proceso didáctico que hemos visto, que es en búsqueda de información, ¿sí? Ahora, vamos viendo a ver un poco qué nos dice. A ver, indaguen qué propuestas de acción se han utilizado. Acá, que indaguen. Una cosa es diferente decir que indaguen y que otros elaboren propuestas de acción. O sea, son dos ideas diferentes. Se han utilizado para resolver problemas similares a los que ellos han observado en su local y finalmente evaluar con ellos la efectividad de dichas propuestas. Puede ser, pero aquí un poquito que la idea no se plasma o no se concretiza porque cuando ya vemos que el indaga es búsqueda de información. Y para que el niño nos diga cuál sería la pregunta más pertinente para las acciones de organización del bien común, nos habla de la toma de decisiones, no de la búsqueda de información. La B sí estaría dando la respuesta como búsqueda de información, ¿sí? Pero acá nos piden no búsqueda de información, nos piden organicen la participación en acciones orientadas al bien común. Por lo tanto, ese sí es en la toma de acciones, toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la más pertinente, colegas? Pedir a los estudiantes que busquen información sobre las posibles causas del problema observado. Luego elaborar con ellos una propuesta de acción que atendidas la causa se identifique y considere los recursos disponibles. Finalmente, acompañar la ejecución de la propuesta y la evaluación de los procesos y los resultados. Y a la vez yo le agregaría, ¿y cuál es el compromiso y a qué te comprometes tú? A nivel personal y a nivel grupal. Eso es lo que yo le agregaría, porque vuelvo a indicar, ya aquí ya prácticamente está en la propuesta, ya está en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, colegas, la B sí podría ser siempre y cuando la B fuese en lo que es búsqueda de información, ¿sí? En el proceso didáctico estaría la B, pero más nos pide aquí acciones orientadas. Sí, entonces la respuesta es sí, Miss, gracias, Miss, bueno, igualmente Miss Rosa, Miss Mixi, sí, gracias por su participación, entonces la respuesta sería la A de avión, ¿sí? ¿Sí? A ver, entonces, vamos un ratito, a ver, mejor no voy a hacer que, a ver un ratito, ¿me observan la pantalla, colegas? ¿Sí? ¿Se observa la pantalla, por favor? Sí, profesor. Ok, ya, gracias, Miss, ya, sino que yo una vez quiero ya resaltar, disculpe, ya, gracias. Entonces, pensé que se me había desconectado ya. Entonces, sí, o sea, hay que ver, colegas, de que puede ser que las preguntas nos planteen dos procesos didácticos y las dos un poco nos marea, pero tenemos que centrarnos en la capacidad y sobre todo en el proceso didáctico que nos dicen, ¿sí? Aquí ya prácticamente están en el último proceso didáctico y por lo tanto en la última capacidad, ¿sí? Ya, ok, gracias, vamos a continuar. Ahorita lo voy a ir ampliando, ¿ya? Voy a ampliar un ratito, voy a ver un ratito, un momentito, por favor, ya. Vamos viendo la siguiente pregunta. Sí, ahorita lo voy a ampliar. Ya. En la pregunta número 2 nos habla lo siguiente, ¿sí? Ahorita ya lo vamos a ampliar un poquito. Ya. Una docente ha propuesto a los estudiantes de sexto grado analizar la publicidad televisiva para que identifiquen los estereotipos en diversas situaciones. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes.
Melinda dice, me he dado cuenta, profesora, de que en las mañanas los canales de televisión pasan publicidad para niños y en la noche ponen más comerciales para personas adultas. A ver, ¿ustedes qué dicen? Ya hay una ley que nos protege, hay una ley que dice que a tal hora tiene que pasar todo lo que es película y programas para adultos. Bueno, ya hay un poco de ayuda. Vamos viendo. Emiliano, he visto que en las propagandas de helado siempre muestran a personas comiendo helados y pasándolo bien, como si el helado te fuera a asegurar la diversión. Puede ser, ¿ah? Puede ser, pero no olvidemos que aquí, más en el Emiliano, está un poco más la parte comercial, ¿sí? O sea, parte de repente de marketing, ¿sí? Y lo que dice Ada, en los comerciales, los rasgos físicos de los actores que representan, mire, los rasgos físicos, o sea, si son delgaditos, si son gruesitos, no sé. Actores que representan a médicos o gerentes. Médicos o gerentes son diferentes de aquellos que tienen los actores que representan el carpintero o los vendedores. O sea, ¿qué estereotipo es el que más ajusta que dice el Melinda, Emiliano o Ada? Entonces, vamos viendo qué alternativa dicen ustedes, colegas. Ada. C. Ya, ok. La Miss Mixi nos dice la C, ya, gracias. Y también la Miss Evelyn también nos dice la C, ¿ok? Ya. Sí, Okay. la C, profesor. La C, Ya. profesor. Actores Ok, ya. que representan médicos o gerentes. Aquellos que tienen los actores que representan carpinteros. Ya, ok, gracias Miss, gracias. Vamos a ir contrastando, ¿ya? Sí, ok, gracias por su ratito, se me ha movido un poquito la pantalla. Ahora sí, un momentito. Ya, entonces vamos un poco la teoría recordando. Siempre es bueno volver a recordar, ¿sí? Bueno, ya hemos visto que los estereotipos son conjuntos de ideas o actitudes y creencias preestablecidas, ¿ah? Que son aplicadas desde el tiempo anterior, ¿ah? De manera general y también ha ido evolucionando también, ¿sí? Y ante estas medidas siempre hay esa pequeña especulación de la igualdad de género. No, que la igualdad de género que es malo, que es bueno, bueno, siempre y cuando sea precisando, ¿sí? Porque la igualdad ahora ya no es lo mismo que antes se decía que la mujer no podía votar, antes que decía que la mujer no podía ocupar cargos, pero ahora ya están las mujeres, ¿ah? Y son capaces también de asumir cualquier encargatura, ¿sí? Entonces ya va cambiando, ya no hay estos estereotipos, ¿no? Salvo que sea el machismo, que ya es otro tipo de corriente, que se da en algunos hogares, ¿sí? Entonces, aquí solamente un poco para terminar, es justamente que ya están estas creencias preestablecidas y que a veces lo determinan individuos o lo catalogan, ¿eh? Encerrándole en ciertas categorías sociales y, en este caso, por etnia, edad, sexo u orientación sexual también, o procedencia, ¿sí? Entonces, un poco que yo quería nada más recordar el concepto, miren, hay varios tipos de estereotipos, miren, el estereotipo social y económico, ¿sí? Que ya justamente viene, justamente en el cual ahí vamos viendo que los modelos, ¿ah? La clase A, B y C, ¿sí? Entonces ya se va dando un modelo también. Ahora, vemos estereotipos étnicos y culturales, ¿sí? Las razas, las etnias y las culturas, ¿ah? Que hemos visto. Y por último, el estereotipo de género. Muy practicado, es la más practicada en la sociedad, porque a veces dicen los maestros, no, ahora son los maestros y las maestras, ¿sí? O sea, para que no haya discriminación también, ¿sí? Entonces, justamente esos estereotipos de género, mayormente, pues acá un ejemplo se dice que el color azul es infantil, ¿no? Y el color rosado es femenino. Otro ejemplo es que si a un niño le regalamos un cochecito para el niño y una muñeca para la niña. O sea, esos son, no, es así, están establecidos, ¿no? Son ideas que ya están estereotizadas, ¿sí? Entonces, y son patrones que se han ido observando, ¿sí? Que a veces no son fijas y tienen aspectos negativos y despectivos, ¿sí? Entonces, un poquito, colegas, mayormente, ¿cuáles de esos tres tipos de estereotipos mayormente vemos? O sea, aquí estamos viendo que estamos hablando de una publicidad televisiva, y en la publicidad televisiva también nos da. Entonces, de acuerdo con esto, la Miss Úrsula nos dice la C, ¿ok? Ya, ok, gracias, Miss. De repente, no olvidemos, sí, estamos bien, correcto. Acá también, ya, no se ve, no se ve la pantalla, disculpe. ¿Me escuchan? Sí se ve. Ya. Ok, disculpe, sino que la Miss Isabel me dice que no se veía. En latito de repente, sí, ya. Entonces aquí, la otra Miss que me ha dicho su respuesta, allá. La Miss Mixi,
Allá, nos dice justamente, allá, sí, la C y la Miss Evelyn también nos dice la C, y la Miss Úrsula también nos dice la C. Ya. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, creo que ya estamos dando algunas ideas. Miren, bueno, aquí ya son otros ejemplos, no me quiero extender mucho ya. Entonces, regresamos a la pregunta que nos piden, o sea, ¿cuáles de las tres consideramos que los niños de repente, lo que dice Melina prácticamente ya es una ley que ya está dada, que Marcelo no lo dice pues directamente, pero un parafraseo es que nos habla la ley de radio y televisión, la 28-27-8, justamente el horario familiar, la clasificación de programas, advertencia de los programas y prohibición y otras cosas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos viendo que quizás la primera más está en función a la ley, ¿sí? Y la segunda, donde, perdón, en este caso, estamos hablando en este caso de la ley, sí, claro que nos dicen, que es lo que dice en Melinda, ¿sí? Correcto. Y en el caso de Emiliano, Emiliano prácticamente nos habla más, es en anuncios, o sea, todo nos da un patrón de cómo puede ellos hacer el marketing en redes sociales, ¿sí? Promocionar el producto, los helados, el refresco dinámico, derrochar energía, contener música también, ¿ah? Como se acuerdan que la propaganda de que salían en la televisión, que baila, no sé. Todas estas cosas, claro, no está pues, literalmente de lo que está aquí, pero son ideas parafraseadas que quizás lo que dice Emiliano más está en función a los anuncios de que utilizan el marketing de las redes sociales, ¿para qué? Para que la gente pues compre, ¿sí? Y, ay, qué rico uy, al toque se acuerdan, ¿no? Y entonces, ahora que hace el frío, algunos quizás de repente están violentos, ¿sí? Entonces, y por último, entonces, el que más se ajusta, colegas, es justamente, disculpen, me voy a la alternativa, es en función a lo que dice Ada. Creo que varios colegas han acertado, ¿sí? Mi Rosa, mi Úrsula y varios colegas. Lo que dice Ada, pues en los comerciales los rasgos fijos de actores que representan a médicos o gerentes. Prácticamente hay también este estereotipo, bueno, que justamente acá vemos los niveles, las profesiones, pero también dicen médicos y gerentes. Son diferentes a aquellos que tienen actores que representan a carpinteros o a vendedores. Y también podemos también decir que podemos jalar lo que es igualdad de género también, ¿sí? De repente a nivel de profesión, pero aquí más en función a carpinteros. Bueno, nunca se ha visto pues a carpinteras o a vendedoras, ¿sí? Ahí también está un poco visto, no. Entonces, no, que sean carpinteros o también de manera general, ¿sí? Entonces, el que más se ajustaría sería en este caso la letra C, ¿sí? Lo que dijeron los colegas, ¿sí? Entonces voy a marcarlo. Ya. ¿Se ve la pantalla, colegas? ¿Sí? A ver, me confirman, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias, Sí, mi, sí sino se que ve. estoy marcando ya aprovechando para no al último hacer recuento. Ya, entonces, vamos pasando a la siguiente pregunta, colegas. En la siguiente pregunta que vemos nosotros en la pregunta número 3, sí, un ratito ahorita voy a ampliarlo. Nos vamos a encontrar. Ya, en la pregunta número 3, colegas, nos dicen que. Sí, dígame, Miss. No le he escuchado, no. A ver, una Miss me estaba hablando. A ver, voy a mirar si en el chat. A ver, vamos a ver. Bueno, me dice que sí se ve. Maestro Néstor, ya. Ok, sí se ve, ya, gracias. Entonces, no sé, bueno, vamos viendo, vamos y ya. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, vamos viendo que aquí, en esta casística número, ahorita lo vamos a ampliar, ¿sí? Durante la sesión de aprendizaje, los estudiantes número 3, los estudiantes de sexto grado estaban compartiendo noticias de la semana. También habla de las noticias. A continuación se presenta un fragmento de una de las noticias en las que se interesaron. Y mayormente ese fragmento nos dice que, bueno, lo voy a tener que ir leyendo. Miren, en el Perú la principal amenaza lo define es la pesca incidental. Pesca incidental. Ya lo voy a resaltar. ¿Y qué cosa si yo quiero ir repreguntando? Ahí está la problemática. Que es un problema que genera cuando cae error, cuando por error caen en redes
Ya, aquí está. Estoy un poco viendo en la interacción, aprovechando los espacios. Otro método, ya, y otro método, aquí si yo podía, ¿y cuáles son otros métodos de pescar utilizados por embarcaciones industriales y artesanales? Según Juan Alfaro, presidenta, que es una actora, el actor que suelen, dice, las últimas estimaciones indican que cada unos 15.000 cetáceos son víctimas de la captura incidental en Perú. Está explicando ya. En la pesca artesanal, ya nos dice. Y Cayetano Ajolvín, presidente, también dice, de la Sociedad Nacional de Pesquería, dijo que para nosotros no solo son importantes los mamíferos, sino también las tortugas y las aves, o sea, él va agregando, ¿sí? Importante que queden en las redes y se tienen que liberar. Acá dice, se tienen que liberar. Liberación. Recientemente Estados Unidos adoptó la ley de protección, normas, acá están las normas, con el objetivo de reducir, ahí está, reducir las capturas involuntarias en aquellas pesquerías cuyos productos son enviados a su país. El Ministerio de la Producción de Perú, aquí ya ha empezado a realizar acciones para adaptarse a esos estándares. O sea, estándares de los países que hemos mencionado, ¿sí? De otros, y está en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Como referente. Y luego dice que para el año 2022 la pesca incidental en Perú tiene que tener estándares comparados a los Estados Unidos, ¿ya? Si eso no se cumple, nuestros productos no entrarán a ese mercado. No entrarán. Dice Percy Gallegos, especialista de la dirección del Ministerio de Producción. Adaptado, es una adaptación, correcto. De los delfines en extinción, ¿sí? Y marsopas. Ya. Entonces, colegas, acá, claro, nos dan un fragmento donde nos da algunas ideas, que hay un problema, hay también necesidad, hay instituciones, normas, ¿sí? También va y esas instituciones tienen acción hacen una acción en la cual permiten la liberación, ¿sí? Y también dice que hay protección, igual que Estados Unidos, y que quieren reducir. Y por lo tanto se tienen que adaptar a los estándares de aquí hasta cierto año, ¿sí? Que es el 2022. Entonces, colegas, de acuerdo con eso nos da algunas pautas. La pregunta dice, ¿cómo parte del proceso de liberación? La docente planifica una actividad con el propósito de que los estudiantes problematicen un asunto público implicado en la noticia presentada. Entonces, justamente esa deliberación vamos viendo ahorita un poco de qué manera se podría ir dando esa acción que sería más pertinente, ¿sí? Entonces, vamos viendo las alternativas. Pedirle a los estudiantes que señalen en qué consiste la pesca incidental, que señalen, que ya, consiste en pesca incidental, sí, es el problema que se genera cuando, a ver, un ratito voy a ampliarlo. Sí, es el problema cuando se genera cuando cae por error en las redes. Puede ser, según lo mencionado en la noticia, luego solicitarle que elaboren un reporte que muestre en qué otros países se produce. Busca otra información. Ahí justamente está buscando información. No solamente de que señale a qué se debe, ya también está señalando, está informando, recolectando información, ¿sí? Y que también elaboren reportes de otros países. Más información. ¿Ustedes qué dicen? Ahí se está movilizando un proceso didáctico, ¿sí? Búsqueda de información. Pero acá mayormente nos dice prácticamente cuál sería este proceso de deliberación en la cual tendría que, digamos, que los que problematicen un asunto público implicado, problematicen, ¿sí? No olvidemos. Entonces, pedir que señalen, ya está la respuesta, buscar información, creo que no sería ya problematización. Siguiendo el proceso didáctico sería, ¿ustedes qué dicen? A ver, está la problematización o interés, búsqueda de información y toma de decisiones. B, pedir a los estudiantes que elaboren una lista de las especies marinas que se mencionan en la noticia. Luego nos dice, luego solicitarles que realicen una exposición en la que presenten una imagen con cada una de esas especies. ¿Ya? Entonces, vamos viendo
vamos viendo justamente qué es lo qué procesos didácticos se van movilizando, porque acá nos dicen referente a que problematicen un asunto público, ¿sí? Y por último, la letra C, pedirles a los estudiantes que identifiquen en la noticia qué actores están involucrados en la problemática. Ahí están los actores. Ya. Luego solicitarles que elaboren un organizador gráfico en la que señalen en qué forma cada uno de estos actores intervienen en la problemática. Entonces, vamos viendo, colegas, quiero a ver, no sé si en el chat alguien podría indicar cuál sería su alternativa, colegas, a ver ustedes qué dicen, mientras que vamos viendo, recordando. Recordamos un poco la competencia nuevamente, ¿sí? Porque nuevamente nos dice justamente en esta pregunta, nos habla justamente cuál sería lo más pertinente para lograr su propósito. ¿Y el propósito cuál es? Justamente que ellos han identificado un asunto público en el incremento. A ver, un momentito, por favor. A ver, no, es que me esté saliendo. Que me salió de... No, está ya. Ok, ahora sí. Sí, entonces, de acuerdo con estas alternativas, colegas, que estamos viendo, ya, la misma Mixi nos dice la C, ya. Entonces, de acuerdo con esto, vamos viendo que, sí, gracias, Mixi. Entonces, vamos viendo un poco la teoría, ¿sí? Sino que está un poco verificando nada más, ya, no, parece que me había salido, ya. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, un poco que volvemos a recordar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ahí coincidimos, están sus capacidades, que ya hemos mencionado en latitos, es siempre un poco direccionar esto para poder ir también relacionando. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, mayormente aquí nos dice que ellos tienen que deliberar y sobre todo que los estudiantes problematicen un asunto público implicado en esta noticia presentada, ¿sí? Entonces, vamos viendo que miren las capacidades, ¿en dónde está la deliberación? Miren, aquí está, miren. En la cuarta capacidad, deliberación de asuntos públicos, miren, ¿sí? Es que participe en un proceso de reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose con argumentos. La institucionalidad, el Estado de Derecho, los principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas posiciones. ¿Sí? Entonces vemos aquí también en el estándar delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás. Y en el desempeño estamos cogiendo que también hay deliberación sobre acciones orientadas al bien común, la solidaridad como ejemplo, ¿sí? Y otros ejemplos más que también se ve en lo que se quiere comparar con Estados Unidos, ¿sí? Para poder salvar. Y luego, tomando en cuenta la opinión también de los demás, ¿sí? Sustenta su posición basándose en fuentes. Entonces, prácticamente acá nos habla, colegas, si ustedes se dan cuenta, nos habla prácticamente en este proceso en el cual vamos viendo de que aquí se va a ir movilizando varios procesos didácticos, ¿sí? Entonces vamos a regresar a la... no, creo que ya mencionamos, pero ya. Regresamos a la pregunta, ¿sí? la Mimi y la misma Rosa nos dice la C. Ya. Vamos a leer la alternativa. Pedir a los estudiantes que señalen en qué consiste la pesca incidental. O sea, prácticamente, ¿en qué consiste la pesca? Yo estoy ya prácticamente buscando información. Ya la problematización ya se dio, la problematización ya está de manera, podemos decir, que ya está de manera literal, ¿sí? Si me entienden, ya está ahí. O sea, ya se sabe cuál es el problema, la problemática, ¿sí? Sobre la pesca incidental, ¿sí? Por lo tanto, estoy ya buscando información, por lo tanto, la quería descartado, ¿sí? B, pedir a los estudiantes que elaboren una lista de especies marinas. Al elaborar, prácticamente también estaría enfatizando a búsqueda de información y también toma de decisiones también, ¿sí? Elaboran y luego solicita que realicen una exposición. O sea, entonces prácticamente estoy exponiendo la información que recolecté, por lo tanto también está búsqueda de información. No hay problemática ahí.
La problemática ya está explícitamente, literalmente, ¿sí? Prácticamente está de manera literal lo que ya está en el texto, ¿sí? En ese fragmento. Y por lo tanto, creo que quedaría la C que conseguimos con varios colegas, con la mi Rosa, mi Mixi. Dice, pedir a los estudiantes que identifiquen en la noticia qué actores están involucrados. O sea, y al generar qué actores me va a dar un poco de justamente que haya ese conflicto, esa problematización, a buscar y decir cuáles son esos actores que van a ser involucrados en esa problemática. Entonces ahí vamos a encontrar cuál sería, y vamos a encontrar la causa y la consecuencia, ¿sí? De esos actores, y luego solicitar que elaboren un organizador gráfico en la que señalen qué forma cada uno de estos actores intervienen en la problemática, ¿sí? Entonces aquí ya prácticamente se está viendo la problematización, pero también está la búsqueda de información, miren. Solicitar que elaboren un organizador gráfico y que señalen que también está búsqueda de información. O sea, ya se están movilizando dos procesos didácticos, colegas. Sí, por lo tanto, la respuesta sería la letra C. ¿Sí? Vamos viendo. Ya. Se observa en la pantalla, ¿sí, colegas? Le he minimizado un rato para resaltar. ¿Se observa? Sí, se observa. Sí, se observa, sí. Ya, mis gracias, muy amable. Sino que ahorita no estoy con otra máquina, no puedo ver la otra contraparte. Ya, entonces, de acuerdo con esto, estoy un poco resaltando. Entonces, eso sería, hay que tener muy en cuenta los procesos didácticos, colegas, que se movilizan y también los procesos didácticos, pedagógicos, bueno, en este caso que ya lo mencionamos, pero más los procesos didácticos con las capacidades que se movilizan. Eso sería, tenemos que tener bien en cuenta, ¿sí? Entonces, colegas, pasamos a la siguiente pregunta. Como parte del diseño de un proyecto de investigación, los estudiantes de quinto grado han identificado el siguiente asunto público: el incremento de la inseguridad ciudadana en la localidad. Ahora la docente busca que los estudiantes problematicen este asunto público. Miren, problematicen. Nuevamente, está buscando que replanteen una pregunta en la cual se podría dar en función al contexto. Dice, ¿cuál sería la acción más pertinente? A ver, vamos a ver. Nos dice lo siguiente: pedirles que recopilen noticias sobre el problema de la inseguridad. Recopilen noticias. ¿Ya? Luego solicitarle que en equipo se elabore un archivo con las noticias que más le han llamado la atención. Recopilar, ya prácticamente buscar información, miren, ya su propio nombre lo dice. Que más han llamado la atención. Finalmente, pedirles que en una exposición presentar a sus compañeros los archivos que elaboraron. Ya van a exponer la información. Entonces, prácticamente creo que la A no se ajusta a la parte de la problematización. Bueno, o sea, ¿ustedes qué dicen? La B, pedirles que elaboren un croquis. Aquí ya prácticamente está hablando matemáticas, pero bueno, ya. Con también geografía, o sea, lo que es parte de personal. Elaboren un croquis en la que indiquen la ubicación de su casa. Mi casa está ubicada en la avenida tal, transito por esto. Prácticamente aquí ya no te da muchos, como dicen, preguntas de alta demanda, solamente es que localicen. Ya está dibujado, y acá yo vivo en esta casa, profesora, transita entre la avenida tal. Luego, indicarles cuáles son las zonas de mayor riesgo. ¿Ya? Aquí creo que roban, profesora, por esta avenida roban en las noches, en las motos. Y finalmente, solicitarles que planteen rutas alternativas. Pero que planteen, o sea, ya prácticamente el planteamiento ya vendría a ser ya una solución, ¿sí? Entonces, vamos viendo que ya sería la toma de decisiones, ¿sí? En la B. Y la C, pedirles que realicen entrevistas a miembros de la comunidad acerca del incremento de inseguridad, luego sistematizar juntos los resultados de la entrevista agrupando respuestas afines, el tipo y la consecuencia mencionada, y finalmente solicitarles que elaboren un panel que muestren las recurrencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que se parezcan, ¿sí? Por afinidad. Entonces, ¿cuál consideran, colegas, que puede ser la respuesta, ¿sí? No olvidemos que aquí a veces nos confunden, y creo que aquí nos está dando por las estrategias, ¿ah? ¿Qué cosa es la entrevista también? A ver, vamos un poco, mientras que de repente van marcando sus alternativas, yo voy un poco ampliando la pantalla. Y la teoría un poco, ¿qué cosa nos dice la teoría, sí? ¿Qué cosa es una entrevista? Miren, una conversación entre dos o más personas en la cual uno es el que pregunta, hace preguntas,
a fin de obtener respuestas verbales en las respuestas realizadas. ¿Sí? O sea, estamos un poco recordando la teoría. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, ¿cuál consideran que puede ser la respuesta, no? No sé, a ver, la Miss, creo que Rosa nos ha dicho la C. Ya, correcto, Miss Rosa C, ya, ok. La Miss también nos dice la C. Ok. Miss Evelyn también, ya, ok. Vamos a ir contrastando, colegas, ¿ya? Ya, ok. Y Miss también Evelyn, Miss Amelia, también nos dice Miss Maestro Néstor, sí. Entonces, colegas, acá vamos viendo que aquí... Ya, ok, ok, gracias, Miss. Entonces, miren, hay que tener muy en cuenta que a veces nos se tratan de engañar y maquillar, porque miren, en la entrevista ya está en su definición que hacen preguntas. Y al hacer yo preguntas, estoy planteando mi problema, estoy problematizando. Sea mi problema un interés. ¿Qué quieres? O un problema que causa daño. ¿Sí? Entonces... ¿Y ese caca? Ya, a ver, vamos a, un ratito, vamos a ver si es que puedo, a ver, no sé si tengo la autorización. Ya, un ratito. Ya, ok. Entonces vamos a continuar, ¿sí, colegas? Ya, entonces, de acuerdo con esto, lo que yo quería es que a veces nos maquillan y a veces están en los términos de estrategias, como creo que varios colegas han coincidido. O sea, en la entrevista, pues yo realizo preguntas, posible respuesta, ok, de repente yo puedo estar errado, ok, pero de ahí tengo que agrupar, mira, esta persona ha dicho esa respuesta, muy bien, los relaciono y los que se parecen los coloco en mi panel, los separo, pero ahora voy a tener que buscar información si es verdad lo que dice en este caso el entrevistador con el entrevistado, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a eso, pues ya tendría que buscar información y contrastar. Y recién tomaré mi decisión, ¿sí? Entonces, gracias, Miss, por su participación. Miss Isabel y los colegas Néstor, Miss Amelia, Evelyn, Miss Mix y otros colegas más, que la respuesta entonces sería la letra C de casa. ¿Sí? A ver, vamos a ver. C de casa. Un ratito, a ver. Quiero ver si... Ya. Es la C de casa. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla, colegas? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ya. Sí, profesor, sí se ve. Ya, ya. Ok. Se Gracias, ve. Miss. Sí, gracias, Miss. Muy amable, gracias. Entonces, hay que tener muy en cuenta, colegas, que a veces, miren, por la estrategia de la entrevista, en este caso, la asamblea, o sea, por ahí también no olvidemos que nos pueden coger, ¿sí? Y nos pueden confundir. Ya. Entonces, vamos viendo entonces en la siguiente casuística, ¿sí? Ahorita lo voy a ampliar, ¿sí? Ahorita lo voy a ampliar. Ya. En la siguiente casuística nos dice lo siguiente, ¿sí? Lo voy a ampliar. Durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes dialoga sobre cómo abordar situaciones de conflicto. Miren, situaciones de conflicto, conflictos entre los niños, conflictos entre los padres, vamos a ver, entre los estudiantes, ¿ya? A continuación se presentan los siguientes comentarios de los tres docentes que están tratando de revertir los conflictos en sus estudiantes y dicen lo siguiente. Alina, me parece, profesora, que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y tengan siempre presentes. Para ello sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia. Puede ser, pero no olvidemos que acá nos dicen situaciones de conflicto, porque no olvidemos que la capacidad, que ahorita vamos a ver, se divide en varias capacidades. Algunos están para los conflictos, otros para las normas, ¿sí? Si es que ustedes se acuerdan, esto lo vamos a recordar. Benicio, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Y por ello, es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflictos. Ejemplo, pues a veces el globito, ¿sí? Tomar la respiración, de repente antes de actuar, salir, irme al baño, a mojar la cabecita, no sé, darle una consigna, ¿sí? Bueno, son ejemplos que quizás ustedes trabajan en otras estrategias. Puede ser, a ver. Y por último, Carlota, considero que la mayor parte de conflictos se genera porque los estudiantes por su etapa de desarrollo no pueden regular su comportamiento.
Por eso propongo que realizamos una charla con los padres para que juntos mejoremos las conductas de los estudiantes. Puede ser también, pero como un complemento. A ver, ¿ustedes qué dicen? Entonces, ¿cuál sería digamos, el comentario donde hay un manejo constructivo de conflictos? Porque son docentes, estamos diciendo, ya, 3 La docentes, B. ya. Ya, ok, gracias, Miss. La Miss nos dice, el maestro Néstor nos dice la B, sí, a ver un ratito. La Miss Amelia también nos dice la B, la Miss Rosa, sí, Miss Magali, ya. Entonces sí, y también la Miss, un ratito, sino que como no puedo verla, a ver un ratito, voy a ver, ¿dónde está? Acá, ya. Sí, y también también nos dijo la Miss, bueno, ya, ok. Entonces, de acuerdo con esto, sí, la misma Marlene también nos ha dicho, sí, estoy buscando un poco en el chat, ya. Isabel Magali, ya. Entonces, nos dice la B, ya. Que prácticamente creo que la B ha ganado, no sé, pero bueno, vamos de todas maneras un poco a recordar, siempre recordar. En el caso de aquí de la B, perdón, de la 5, mayormente, si vamos descartando, miren, evitar conflictos. Y no olvidemos que evitar conflictos, si es que lo vemos un poco con la... a ver, acá está. Capacidad, manejo de conflictos, miren. Aquí es parte de convive, miren. Entonces, vamos viendo, otros nos piden sobre normas, miren, acuerdos y normas y leyes, ¿sí? Y acá nos dice manejo constructivo de conflictos. Entonces aquí, miren, manejo de conflicto, ¿qué dice? Es que el estudiante actúe con empatía y asertividad. Frente a ellos pongan en práctica pautas y estrategias. Ahí está su nombre, ahí lo dice, estrategias para resolver de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades democráticas, para lo cual parte de comprender el conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollo criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren. Entonces, las demás alternativas, si se da cuenta, apuntan, pero son otras capacidades, colegas. Entonces, acá nosotros debemos centrarnos en los que nos piden, y es sobre conflictos, miren. Y en los conflictos dice actividades, estrategias. ¿Y cuál es la que más ajusta? Lo que dice, vamos a ver, creo que ya los colegas me han Entonces, de acuerdo con esto, la respuesta sería, a ver, acá la misma, a ver, La B. a ver, vamos viendo, sí, ya ver, uno dice la B, otro dice la C, ya, ok, ya, sí, está bien. Gracias a mí, si no, ahorita estamos ya, me he salteado de, ya ahora sí. Entonces, de acuerdo con eso, las colegas, la mayoría dicen la B y otras colegas dicen C, ya. Entonces, en este caso, Miss, creo que vamos viendo, vamos viendo la A. Alina, me parece que es indispensable para evitar conflictos, garantizar que les conozcan normas. Estas normas no pertenecen a conflictos, pertenecen a justamente su propio nombre, normas y acuerdos, y es otra capacidad. Por lo tanto, la A está descartada, ¿sí? En el caso luego que nos dicen, ya vamos ya terminando, nos dicen en este caso, a ver, acá nos dan otra, ya, nos dicen la C, ya, vamos viendo a Carlota. Considero que la mayor parte de conflictos se genera porque los estudiantes en su etapa de desarrollo no pueden regular su comportamiento, y por eso propongo que realicen unas charlas. Ya, correcto, pero, a ver, vamos viendo. Hay dos contextos, o sea, un poco para ya cerrar. Como maestros, y quizás algunos ya lo han trabajado, antes de yo reunirme con los padres, tengo que hacer una acción antes. Primero solucionar en el aula, ¿sí? Hacer la acción reparadora, dense el abrazo del oso, y bueno, voy a aplicar estrategias. O sea, lo que dice Carlota estaría bien, pero ya sería en un siguiente contexto donde prácticamente tendría que ya usar como otra estrategia en función a los padres, pero acá nos piden dentro de los estudiantes en el aula. Por lo tanto, lo que dice Carlota podría ser, pero ahí faltaría algunas ideas más, o sea, no consideraría pertinente. O sea, no es que esté mal, pero ahí falta más acciones, pero entonces vuelvo a indicar acá, mayor parte de conflictos generan porque los estudiantes no pueden regular su comportamiento. Y amigos, ¿y cómo yo regulo? Antes de reunirme con los padres, claro, primero en el aula. Y una vez que no se puede, ya reuniré con los padres para hacer talleres y así sucesivamente. Por lo tanto, creo que la respuesta más correcta es la letra B, ¿sí? ¿Y qué dice B?
creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera aprovechada para su vida. Y por ello es importante que realizamos actividades que ayuden a desarrollar estrategias para afrontar. Claro, y dentro de esas estrategias, primero con el estudiante, y luego ya tendría que trabajar con los padres de familia, ¿sí? Ese sería el orden, ¿sí? No es que esté mal, sino que hay que ver el orden primero, ¿sí? Primero en el aula, porque usted sabe que conocemos primero a los padres de manera individual y luego trabajamos con los estudiantes. Y ustedes son autoridad en el aula y por lo tanto ustedes van a negociar con el estudiante primero. Este chinchoso creo que no. Ya tendré que hablar con su papá. Y ya por último hablar con todos los padres, ¿sí? O sea, si que queremos llegar al acuerdo. Entonces, sí, colegas, gracias por sus intervenciones y su participación, pero siempre es bueno hacer esa reflexión. Ya. Vamos a la pregunta, perdón, creo que no lo marqué, sí, voy a marcarlo. La número 5 es la B de bebé, Benicio. Es la que más apunta y también más se acomoda a la capacidad, por si acaso, ¿sí? En cambio, el otro sí nos da un poco de distracción, pero también hay no puede regular su comportamiento, pero para regular, ¿qué requiero? Estrategias. Ya, entonces pasamos a la siguiente, ¿sí? Disculpe. Ya para ir terminando, la número 6, ya. Una docente que tiene como propósito que los estudiantes de sexto grado reflexionen éticamente a partir de la siguiente situación hipotética. Bueno, hay una hipótesis, hipotéticamente un caso. Disculpe, ya. Francisco y Luis son hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un entrenamiento largo, ¿sí? Porque mañana tiene un partido muy importante, pero al llegar a casa, a pesar de tener prohibido, miren, ya hay una norma, prohibido jugar con la pelota en la sala, o sea, ya hay una norma establecida. Francisco ha entrado jugando, miren, y ya ha roto una ventana. Uy, ya se armó Pero dice que ahí estaba su hermano Luis, a quien su mamá le había encargado la casa. Se acerca por el ruido y se entera todo lo ocurrido. Francisco le pide que no se lo cuente, no le cuentes, hermano, a mamá. No le cuentes. Porque ella dijo que si jugaba con la pelota dentro de casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Le prohibiría, una semana castigado. Luis, el encargado, pues dicen, sabe que si dice la verdad, Francisco no podrá ir a juzgar, no podrá jugar al partido al día siguiente. Y por otra parte, piensa que si no dice la verdad, tendrá que ser él que asuma su responsabilidad por lo ocurrido. Está entre la espada y la pared, ¿sí? A varios niños y varios casos como nosotros de repente, en poder corregir a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada, colegas, para promover que los estudiantes reflexionen, ¿sí? Acá estudiantes reflexionen, acá creo que un ratito, sí, acá creo que bueno, voy a un ratito corregir, para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada. Las alternativas que nos dan, colegas, bueno, vuelvo a indicar, la parte ética, que involucra valores, ¿cierto? Varios valores, ¿eh? Entonces, pedirles que individualmente anoten qué debería hacer Luis. Luego, en pareja, solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en la que comparen consecuencias de lo ocurrido. Ahí está aumentando las relaciones de deductivo e inductivo, ¿ya? A partir de esto, proponerles que expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. ¿Cuál sería válido? Contar o no. Y finalmente indicarles que vuelvan a revisar su decisión y nuevamente se reoriente y dice, no, mejor por esto y por esto. A ver, ¿ustedes qué dicen? Puede ser ya. A ver, B. Pedirles que en equipos escriban las principales razones por las que debería elegir la fraternidad como un valor importante. Una cosa, la fraternidad es la amistad entre amigos, entre hermanos, ¿sí? Y creo que eso no tiene nada que ver, o sea, bueno, es otro valor, creo, que encaja
lo que ha hecho el hermano, ¿sí? Bueno, no sé ustedes qué dicen. Luego para solicitar de cada equipo que presenten razones que han planteado. A partir de esto, sintetizar la plenaria de las razones de las que los equipos han coincidido. Finalmente, preguntarles cuáles son las desventajas. Puede ser, a ver, pero ustedes qué dicen. Y por último, la C. Pedirles que en parejas redacten un diálogo entre Luis y Francisco, en el que el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Luego solicitarles que representen el diálogo frente a sus compañeros. A partir de esto, evaluar en plenaria cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Finalmente, reflexionar. Puede ser como parte de una estrategia, pero primero es que ellos conozcan un poco, porque los procesos didácticos es que en función a la problematización, ¿sí? Busquen información y luego tomen una decisión, ¿sí? En función a eso, quizás ya podrían tomar compromisos, acuerdos y analizar casos de repente. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, entonces creo que ya aquí la mí ya nos están diciendo, mi sufla nos dice la A. Ok, gracias. Y solamente mientras que vamos un poco con la teoría, si voy a ampliar la pantalla, creo que lo había reducido. Ya, entonces, de acuerdo con esto, colegas, ¿qué es lo que nos están diciendo justamente en esta parte? ¿Sí? La Miss Mixi también nos dice la, mi Rosa nos dice la. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con esto, vamos viendo que aquí siempre un poco recordar la teoría de la competencia. ¿Sí? La competencia es convive todavía. ¿Sí? Ahí está la convive. Las capacidades ya hemos mencionado. Y las capacidades nos dicen que reflexionen éticamente. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí, a ver un ratito. Acá creo que ha habido un ratito. Quiero ver un momentito, por favor. Estoy viendo si... Ya, un ratito me parece. Ya. Entonces acá, entonces en esta parte, que reflexionen éticamente. Un ratito. Ya. Acá está, miren. Reflexión, construye su identidad, colegas. Ya es otra competencia, ¿sí? Capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, mire, colegas. Vive su sexualidad de manera irresponsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Estándar de quinto ciclo, grado, sexto grado, ¿sí? Entonces, acá ya nos dice, entonces, colegas, que los estudiantes reflexionen éticamente. ¿Y qué cosas que reflexionen argumenten éticamente? Significa que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar valores que están presentes en ella y asumir una posición sustentada con argumentos razonables y principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones a partir de la reflexión sobre si estas responden a principios éticos asumidos y como los resultados y consecuencias, miren, como los resultados y consecuencias influyen en sí mismo y lo demás. ¿Sí? Acá en el estándar, examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. Y los desempeños nos dan dos. Argumenta su postura en situaciones propias de su edad, reales o simuladas, que involucran dilemas moral, considerando cómo se afectan a él y a los demás. ¿Sí? Hay dilemas, pues, ser o no ser, ¿eh? Evalúa las acciones en esas situaciones de conflicto y se plantea comportamientos tomando en cuenta las normas sociales y principios. ¿Sí? Entonces, colegas, me parece que aquí, ¿cuál sería? A ver, creo que aquí me he salteado, aquí debí copiar, ya. Entonces, de acuerdo con esto, colegas, ya las colegas ya me han dicho la, casi la mayoría me ha dicho la. Entonces, maestro Néstor, mi Rosa, mi Mix, ya. Entonces, mi Susla no dice la. Entonces, vamos empezando por la C. Pedirles que en pareja redacten un diálogo entre Luis y Francisco en el que primero convenzcan al segundo de asumir la responsabilidad en lo ocurrido. Ya. Aquí prácticamente ya sería una dramatización, ¿sí? Una dramatización de un caso, pero primero para que el niño empiece justamente a tomar una decisión requiere de repente este proceso. Entonces vamos viendo qué proceso requiere antes. Entonces, la C estaría ya, para mí no sería así. A ver, la B, pedirles que en equipos escriban las principales razones por las que se deberían elegir la fraternidad como valor. Fraternidad. Creo que estaría bien como valor, sí, parte del valor, pero no se ajustaría al valor que se estaría dando.
que sería la parte de la ética, porque habla de la responsabilidad, aquí creo que estaba viendo un poco la teoría, ya. El respeto, la responsabilidad, ¿sí? Solidaridad, ¿sí? Entonces, de acuerdo con estos ejemplos que estamos viendo, acá dice, los valores deseables en todo servidor público, conforman los valores y ciertos criterios. Son el bien común, capacidad para el cargo, compromiso de la sociedad, comunicación, equidad, respeto de género, espíritu de servicio, honestidad, lealtad, responsabilidad, etcétera, ¿sí? Respeto, todo lo que hemos visto, tolerancia, ¿sí? Entonces, me parece que aquí, ya viendo un poco lo que hemos visto, el que más se ajusta, colegas, es la letra A. Pedirles que individualmente anoten qué debería ser Luis. Luego, en parejas solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en la que comparen las consecuencias. Y esa consecuencia es la de que en forma analítica y sintética, en este caso, relacione, compare. Y una vez que esas comparen las consecuencias con las de no hacerlo, ahora proponerles explicar por qué podrían ser válido elegir contar o no lo ocurrido. Ya prácticamente ahí ya estarían un poco trabajando. Entonces creo que la que más se ajustaría, colegas, es la letra A. ¿Sí? Es la letra A. Ya. Entonces, para ya ir terminando, la número 7, sí, ahí todavía nos quedan dos más ya. La número 7, colegas. Un docente tiene como propósito promover la reflexión ética. Continuamos. De los estudiantes de sexto grado, para ellos se les presenta la siguiente situación hipotética. Marco recordó que tenía que realizar un trabajo un día antes de la entrega. Se dio cuenta que aunque lo empezara en ese momento, ya no le iba a alcanzar el tiempo en terminarlo. A la mañana siguiente recordó que Milagro siempre cumplía y así que pensó en copiar su trabajo de su amiga. Aprovecharía el recreo para que, sin que nadie note, pueda copiar varias partes del texto de Milagros y copiando y cambiando algunas expresiones. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para promover la reflexión ética acerca del plagio? A. Pedirles que imaginen que nadie se entere del plagio, que nadie se entere del plagio de Marcos, que imaginen, hipotéticamente. Luego, a partir de esto, solicitarles que planteen razones por las que el comportamiento de Marcos es incorrecto. Aunque cuando en este escenario ni Milagros ni Marcos hayan sido sancionados. Entonces, acá ya nos dan una casuística hipotéticamente. Bueno, puede ser, a ver, ¿ustedes qué dicen? B, pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marco en la situación presentada. Luego solicitarles que identifiquen cuáles son las normas y sanciones que establece para evitar lo que ocurra. ¿Sí? Habla ya de normas, ¿ya? ¿Correcto? Y C, pedirle que en equipo se elaboren propuestas para ayudar a Marcos, ya el último proceso didáctico, toma de decisiones, para evitar enfrentar nuevamente una situación como esta. Luego señalar cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marcos vuelva a copiar. Entonces, si nos damos cuenta, colegas, que vamos viendo algunos procesos didácticos que se van dando, pero acá nos dicen cuál sería la que promovería la reflexión ética, ¿sí? Entonces, vamos un poco, voy a ampliar la pantalla. ¿Sí? Nuevamente la reflexión ética, sí, aquí está, ya lo hemos leído, construir su identidad, reflexiona y argumenta éticamente. Significa que el estudiante analiza situaciones cotidianas para identificar los valores y asumir una posición sustentada en argumentos razonados y implica también tomar conciencia de las decisiones y acciones a partir de reflexionar sobre si esas responden a los principios éticos asumidos y como resultado y consecuencia influyen en sí mismo y a los demás. ¿Sí? Entonces estamos un poco recordando. Entonces, ¿cuál consideran, colegas, que sería la respuesta? ¿Sí? Y acá tenemos algunas ideas de la ruta de aprendizaje. Se desenvuelve éticamente
Se cuestiona éticamente ante situaciones cotidianas, análisis de dilemas y conflictos morales, identificación y análisis de sentimientos y razones personales, análisis de valores, normas y convenciones sociales. La parte de la reflexión sobre sus relaciones, mire, autoevaluación de sus acciones, confrontación de sus acciones con los principios éticos asumidos, validación de su posición ética en situaciones de conflicto social. Y eso es lo que nos piden, ¿sí? Un poco, estamos hablando de la ruta de aprendizaje, pero también estamos contestando con las capacidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál consideran, colegas, que podría ser la respuesta, sí? A ver, ya. A ver, estamos ya en el número 7, a ver, vamos viendo. En el número 7 empezamos de abajo. Pedirles que en equipos elaboren propuestas para ayudar a Marcos y evitar enfrentamiento en una nueva situación como esta. Y luego señalar cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marcos vuelva a copiar. Elaboren propuestas. Ya. Ya la propuesta hemos dicho que ya está en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora vamos viendo que aquí en que el niño promueva la reflexión, prácticamente, claro, es parte, pero creo que la C no estaría prácticamente relacionado con la actividad de reflexión, ¿sí? Porque no olvidemos que tiene que usar los niveles de razonamiento, colegas, inductivo y deductivo, ¿sí? Ya. B, pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marcos en una plenaria. Luego solicitarles que identifiquen cuáles son las normas. Ya aquí habla que hay normas de convivencia, o capacidad de normas, pero aquí que discutan las normas para evitar que ocurra, pero no hay una reflexión, una toma de decisión. Por lo tanto, creo que la que más se ajustaría, colegas, creo que todos han coincidido, bueno, ahí mi Missy, mi Marlene y mi Jackie, nos dice la letra A. Pedirles que imaginen que nadie se entere, imaginen, o sea, hipotéticamente, porque como es una situación hipotética también, ¿sí? Por lo tanto, pues, imaginen hipotéticamente que nadie se entera del plagio de Marcos. Luego, a partir de solicitar que planteen razones del comportamiento. ¿Cuáles son esas razones? Entonces, prácticamente ahí está la parte reflexiva. Y de esta manera, ¿por qué el comportamiento de Marcos es incorrecto? Aunque cuando en este escenario ni Milagros ni Marcos hayan sido sancionados, porque estamos hablando de una hipotéticamente caso, ¿sí? Que se vea. Entonces tienen ellos que ver las razones positivas y las razones negativas, ¿sí? Y de esta manera ya creo que sería la letra A, ¿sí? Voy a resaltar la letra A. Y ya para culminar, colegas, la última pregunta. Sí, ya la última pregunta, creo que es un poco más fácil, la última, a ver, ¿ustedes qué dicen? Un estudiante les cuenta a sus amigas lo siguiente: estoy muy molesta, amigas, mi mamá es una mandona, ayer en la noche me peleé con ella porque nunca me escucha, siempre quiere que haga lo que ella quiere. Luego de escucharla, sus compañeros le hicieron algunos comentarios. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes comentarios de las compañeras evidencia empatía? ¿Sí? A, nuestra mamá nos quiere mucho y sabe lo que es mejor para nosotras. Piensa que lo que te ha dicho es por tu bien. Mejor conversa con ella. Ya, puede ser, pero no olvidemos que aquí, ¿cuál es la parte empática? ¿Sí? Acá nos da una pequeña reflexión, que ella reflexione en función a que se da cuenta. Puede ser, pero a ver, ¿ustedes qué dicen? B, ahora entiendo por qué estás así. Me imagino que debe ser difícil que no tome en cuenta lo que tú quieres y ella sola decida por ti. A ver. Y la letra C es que así son todas las mamás. No, mi mamá y yo a veces nos enojamos, pero se nos pasa rápido. Se te va a pasar el enojo, ya verás. O sea, está alentando que, como dicen, controle sus emociones. Y ya va a pasar el enojo. Bueno, eso pasa normal. Entonces, aquí, colegas, vamos viendo que aquí, bueno, ya para terminar, la empatía, dice, es la capacidad de una persona para ponerse en un lugar de otro, en una situación emocional, en circunstancias de comprender las causas que expliquen sus actitudes y comportamientos, ¿sí?
Entonces, de acuerdo con esto, ya, este es otro ejemplo, ¿sí? Entonces creo que, ¿cuál sería la respuesta más pertinente, colegas? Me parece que... La C. La C, ya, correcto. A ver, vamos a ver, No, la B, profesor. Ah, la B no dicen la B ya. Ok, hay colegas que nos dicen la C. La B, profesor. La Miss Úrsula también nos dice la La B. B. El maestro Néstor Lo nos llevamos dice a la C. empatía, la B. Ya, correcto. Ya, Miss. Ok, gracias, Miss Úrsula. Vamos a contrastar, sí. Hay que ver mucho, es ponerse en lugar de otros, ¿sí? Entonces, vamos a analizar a partir de la letra A. Ya la A está descartada porque quedan dos, la B y la C, ya. Entonces, entre la B y la C, vamos viendo la C. Es que si todas las mamás no, mi mamá y yo a veces nos enojamos, pero se nos pasa rápido, se te va a pasar el enojo, ya verás. O sea, pero es que así no son todas las mamás. No, mi mamá y yo a veces nos enojamos. O sea, le está dando a entender de que van a encontrar casos similares. Y eso se te va a pasar rápido. Pero prácticamente acá nos dice la parte empática. Entonces, la C no estaría prácticamente relacionado a que se ponga en esa posición del otro. Entonces, la que más se ajusta, colegas, creo que ya lo dijeron. Ahora entiendo por qué estás así. Me pongo en tu lugar. Me imagino que debe ser difícil que no te tome en cuenta lo que tú quieres, amiga, y ella sola decide por ti. Te entiendo porque yo le he pasado. Esa palabrita tiene mucho que ver, colegas, ¿sí? A veces nos tratan de confundir por la C, ¿eh? Nos pueden plantear la C y a veces marcamos, pero no olvidemos que son términos de empatía y debemos siempre nosotros recordar las habilidades blandas y las habilidades duras. Debemos repasar esas habilidades para que no nos, como acá, una comunicación asertiva. ¿Qué cosa es? Que todo lo que tú expresas, como te sientes, manifiestas lo que tú piensas, di lo que quieras que suceda, pero sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena, de manera asertiva, ¿sí? Entonces, no, mire, o sea, aquí estamos para interactuar y también para poder analizar, ¿sí? O sea, acá, ¿cuál sería un poquito la sugerencia? Repasar las habilidades blandas y las duras, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos la empatía, la parte asertiva, de repente te dan otro tipo de valor, ¿sí? De otras habilidades básicas, ¿sí? Entonces, colegas, aquí ya hemos culminado. La respuesta creo que ya todos consiguieron, es la letra La B. La B de bebé. Sí, gracias, Miss. Entonces, ya hemos culminado, colegas, lo que yo agradeciendo por su atención, no quiero ya explayarme del tiempo, voy a yo hacer un recuento, aquellos que quizás solamente Sí, saltan la profesor. alternativa. La ¿Sí? número 3. Sí, no se preocupe, Miss, ya. Voy a hacer el Gracias, recuento. profesor. Ya. Gracias por cada uno de ustedes y ya no quiero quitarle su tiempo, ¿ya? Bendiciones. Me quedo con aquellos que quieren contrastar la información. La pregunta 1, colegas, que están en la pantalla es la letra A de avión. ¿Sí? La pregunta número 2, es la C de casa. ¿Sí? La pregunta número 3, es la C de casa. La C. Sí, C de casa. La pregunta número 4 es la C de casa. La pregunta número 5 es la B de bebé. Benicio, ¿sí? Ahí está. La número 6 es la A de avión. A de avión. La pregunta número 7 es la A de avión. Y la pregunta número 8 es la B de bebé. ¿Sí? Entonces, colegas, muy agradecido por su atención. Bueno, gracias por su interacción y su participación. La idea es reflexionar y también contrastar. No olvidemos, revisen sus habilidades blandas, ¿sí? Que nos pueden un poco coger por ahí, ¿sí? También trabajen estrategias como hemos visto, la entrevista. Es muy importante hacer ese recordatorio de algunas estrategias para que no tengamos dificultad, sobre todo en los términos, ¿no? Ya. Muy amable, gracias colegas por su Profesor, participación. disculpa, la 7, disculpe, la 7. Ya, sí, ya mismo, un ratito. La número 7 es la A de avión. Ya. Muchísimas gracias, profesor.
No, gracias a usted mismo, no se preocupe. Ya. Entonces, colegas, muy amable por su atención. Dios mediante será hasta una siguiente semana. Bendiciones para cada uno de ustedes, ¿sí? Gracias, maestro. Sí, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, mis. Envíe el PPT, profesor. Gracias. Sí, mis, yo trato de enviarlo al maestro Daniel y voy a volver a indicar que lo reenvíe, ¿sí? Ok, gracias, bendiciones.